Juan Pablo, por ejemplo, si yo le hablara de la parte de un motor de inducción, por ejemplo, un estator, por ejemplo, no sé, un rotor, eh, habrá diferentes tipos. Por ejemplo, en los estatores, ¿habrá diferentes tipos o solamente será uno? Pues yo pienso que sí hay diferentes, o sea, sí hay distintos tipos de motor de inducción. Pues yo pienso que sí ha de variar un poco pues sus partes, ¿va? Depende del funcionamiento que se les dé. Ok, muy bien, bueno, Profe, sí. bueno, así nomás lo busqué algo en internet y me dice que a diferencia de un motor que es de corriente continua, el de inducción no tiene imanes. Entonces, bueno, no sé si eso esté bien, pero por lo menos hace que esté mal lo que yo dije. Ok, ajá. O sea, cuando se dice que no tiene imanes, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Por ejemplo, forzosamente tiene que haber un imán. O, por ejemplo, dentro de eso, ¿cómo forma un campo magnético? Hay dos formas. Pues poniendo imanes Ajá, permanentes o con sí, unos embobinados y un núcleo. exacto. Entonces, para formar un campo magnético tengo dos. O dejo unos imanes permanentes o hago un electroimán. Un electroimán, pues es el que le tengo que alimentar con una corriente alterna, en este caso para el motor de inducción, que forme un imán, ¿verdad? Entonces de ahí, pues se forma esa parte. El otro, pues es fijo, un imán permanente. Ese ya es fijo, entonces ahí no hay cambios, ¿verdad? En un electroimán, por ejemplo, le puedo poner mayor o menor corriente, en un imán permanente ya no. Y principalmente lo que yo les comentaba es para los rotores, ¿no? Este, y un estator. Por ejemplo, el estator en realidad pues es un electroimán o son bobinas que forman campos magnéticos que dependiendo que bien mencionaban algunos de sus compañeros y compañeras de que pues por ejemplo se requiere o que hay diferentes formas de arranque. Si hablamos vamos a hablar del motor trifásico. El motor trifásico, porque es el que más sencillo y solamente tiene dos formas diferentes. El estator siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar, por ejemplo, es en este caso el rotor, que tiene dos solamente, que es el de jaula de ardilla o el de rotor de vanado. Eh, En ambos casos, pues se alimenta un voltaje, ¿verdad? Y cuando dice rotor de vanado, pues quiere decir que tiene igual unas bobinas dentro de ese rotor, ¿verdad? Y pues en ese caso hay que alimentarle un voltaje, ¿verdad? Cuando es jaula de ardilla, no tiene digamos, un embobinado en la parte del rotor. Sí se tiene un campo magnético, ¿verdad? Que es lo que hace que funcione, en ese caso el motor, pero se conoce como un campo magnético débil. Aún así, funciona y es de los más comunes que puede uno encontrar industrialmente. El motor con rotor jaula de ardilla, que es el más común, porque es el más sencillo, porque es el que menos mantenimiento requiere. Entonces, eso lo hace pues más útil porque no necesito detenerlo con tanto tiempo, ¿verdad? Y lo que interesa en la parte de producción, pues precisamente es eso, ¿no? No parar la producción, seguir continuando en un determinado tiempo. Y esa es la primera parte que lo hace diferente a la construcción de un motor de inducción.
Entonces tiene un estator y tiene un rotor. El rotor puede estar dividido en dos partes o son dos formas diferentes. Uno es jaula de ardilla y el otro es de rotor devanado. Les voy a mostrar esta parte porque no pude mostrar la otra, no lo pude abrir. Les voy a mostrar aquí directamente del libro, la construcción de un motor de inducción. Y es la imagen que ustedes están viendo, ¿verdad? Ahí tenemos en la parte donde dice figura 6.1, esa es la parte del estator de un motor de inducción. A lo mejor ustedes en la parte mecatrónica, como los están orientando, también los están orientando a la parte eléctrica, donde se supone que se domina un poquito más la parte eléctrica en su área de trabajo, o es donde más oportunidades van a obtener de poder laborar en una empresa. Y lo que más se maneja, pues en este caso, son los motores de inducción. Hay bastantes motores de inducción, principalmente industrial, pues es un sistema trifásico. En este caso, las bobinas que tienen los motores o el estator que tiene esas bobinas, las posibles fallas que llegue a tener es que yo puedo alimentarle un voltaje y tener una potencia, aunque con esa potencia pues puede ser que se vaya calentando el devanado y que lo más común es que se dañe el barniz que tiene ese cable y que ese barniz pues se derrita con altas temperaturas y una vez que se derrite pues hace un cortocircuito. En ocasiones se llega a quemar este estator, que es lo más común, pero también ocurre otra falla que no es tan sencilla de detectar. Hay motores que empiezan a trabajar, o sea que uno los programa para arrancan, pero en un determinado tiempo se apagan y botan el interruptor. Ese es uno de los problemas un poquito más complicados, detectar el problema, porque ahí lo que sucede es que un cable se junta con otro y no aparece como cortocircuito. Y tú mides, por ejemplo, para poder determinar las condiciones de un motor, pues sacas los cables y entre cables hay parejas de bobinas, entonces entre ellos te va a dar un valor o una resistencia y pues de esa manera tú puedes identificar que esté en buenas condiciones el motor. Tú mides con un multímetro su resistencia, que debe de ser baja, y te da los valores, pero cuando hace cortocircuito, normalmente la carcasa, que es la estructura donde va el estator, tiene una continuidad con lo que viene siendo los cables, ¿verdad? Entonces pone uno el multímetro una punta en la carcasa y otra en uno de los bobinas y le da un valor de resistencia bajo. Ese valor de resistencia bajo indica que está en cortocircuito. Y esa es la parte de lo que viene siendo el estator. Eso es casi todo lo que hay. Ahora, para repararlo, pues hay que quitar todas esas bobinas dañadas, quemadas. Hay que saber cuánto es el número de vueltas que tiene cada una de las bobinas, porque ya están diseñados de alguna manera con un determinado número de vueltas. Entonces, esa es la parte de lo que viene siendo el estator. La parte del rotor, pues también, como les mencioné, hay dos. Esta parte que viene siendo la parte como se conoce como jaula de ardilla y es por la construcción que tiene, ¿eh? La construcción que tiene es la forma que le pusieron al acero, con esas diagonales, y a alguien se le ocurrió que pues se parecía mucho o es la misma forma de ese donde se pone pues hacer ejercicio los hamsters y todo eso, ¿verdad?
En ese caso, el rotor, cuando es jaula de ardilla, difícilmente puede tener daños. Los daños que puede tener, en este caso, un rotor de este tipo, porque como no tiene un cableado, no tiene una parte, pues no hay cortocircuito, no hay corrientes muy altas, sí tiene un campo magnético por medio de imanes débiles que se conoce, como mencionaba por ahí su compañero, esa parte de la energía infinita, pues que hay quienes dicen que sí se puede y otros que es puro rollo, ¿verdad? Habría que experimentar esa parte. ¿Por qué? Pues porque se supone que si es energía infinita, pues ya no tendríamos o necesidad de utilizar pues gasolina, diésel, el Comisión Federal de Electricidad, pues ya no lo necesitaríamos porque con esa parte pues podríamos tener en nuestra casa un generador y directamente pues poner la energía ahí, ¿verdad? Si es energía infinita. Aunque se dice que no necesariamente tiene que ser energía infinita, porque se dice que los imanes se van calentando y van perdiendo propiedades, entonces pues va a llegar un determinado tiempo en el que se van a agotar o se va con la forma de calentamiento, pues se va a ir reduciendo el campo magnético. Imagínense, pues, tener un motor de ese tipo en tu auto, pues no le pondrías gasolina, no lo conectarías a la fuente de energía para cargarlo, pues solito se cargaría y estaría cargado siempre. Entonces, en este caso, para el rotor jaula de ardilla, pues no tiene tantos problemas, solamente en ocasiones lo que sucede es que los ejes son los que pueden deflexionarse, pero es muy raro, ¿verdad? Entonces, cuando es rotor jaula de ardilla, los problemas están en el estator. Y el otro tipo, un rotor de vanado, en ese caso sí tiene unas bobinas, entonces, pues genera un poquito más de problemas porque también puede tener cortocircuito, porque hay rozamiento, porque tiene que tener alguna forma de conectar esa parte por medio de, no sé, de anillos rozantes y por medio de escobillas o carbones, ¿verdad? Que a veces los conocemos más por esa parte, ¿verdad? Y de esa manera se supone que cuando es rotor de vanado, pues debe de tener un poquito más de eficiencia en ese aspecto, ¿no? Pero como por ejemplo en ocasiones no se requiere conocer o saber que la velocidad sea importante en los motores, pues por eso se puede eliminar o por eso prefieren más el que no tenga un devanado como es el de jaula de ardilla. Como ahí en esa parte, pues también se genera una corriente, también se puede dañar por medio del calentamiento de cortocircuito, a veces porque yo le ponga un poquito más de carga, a veces porque el voltaje que le pongo sea menor. Cuando el voltaje es menor, pues obviamente tiende a calentarse un poco más y de esa manera puede llegar. Igual ahí, también hay que revisar el cortocircuito. Es muy común, aunque a veces, pues, lo primero que tienes que hacer es visual, esa parte, pues se ve rápidamente cuando se daña el color del conductor, ¿verdad? Se vuelve negro. Esa parte de lo que es el devanado, ¿no? Dentro de los partes o figuras que podemos ver, pues ahí está el diagrama de jaula de ardilla, que es el A, donde está la parte de lo que viene siendo el rotor, ¿ah? Y que solamente está sujeto por unos rodamientos, donde se ven ahí una especie de puntos donde está lo que viene siendo el devanado del estator, donde está partido esa parte para que se pueda ver, donde tiene el ventilador, donde esas son sus partes principales, donde tiene su caja de conexiones,
En este caso sí hay varias conexiones, hay una conexión delta, hay una conexión estrella, o puede ser doble estrella o doble delta, dependiendo del voltaje, ¿eh? Hay que dividir esos voltajes con las conexiones. A veces se manejan, por ejemplo, en la parte didáctica se manejan letras, la W, la B y la U, que forman esa parte del sistema trifásico. Ya industrialmente se manejan números, ahí se maneja 1, 2, 3 hasta el 9, aunque hay más números por ahí, pero más o menos esa es la forma, ¿no? Y también, pues, el diagrama de rotor de jaula de ardilla, de un motor de inducción típico, todavía un poquito más, con más características, que es el que está en la parte B. Y lo que viene siendo acá el rotor de vanado, si ustedes se fijan, tiene como 3 anillos o 3, bueno, así se le llama, 3 anillos, o es la parte donde se va conectando el sistema trifásico. En este caso, tanto el rotor como el estator tienen bobinas, a diferencia del de jaula de ardilla, que solamente tiene una bobina, ¿no? Entonces, los rotores de vanado típicos, estos son, que puede haber, pues, de diferentes tamaños, dependiendo de la potencia. Ahí se ve una imagen en la figura 6.5, que es un diagrama de corte, donde se ven precisamente en la parte izquierda se ven los 3 anillos, aunque solamente está conectado uno, un carbón se está colocado, y ahí se ve el diagrama o la parte donde van los embobinados, ¿verdad? En ese caso, a diferencia, por ejemplo, del estator, se forman todas las bobinas, se hace un acomodo dependiendo del voltaje, y acá en el rotor no solamente van conectados en pares de bobinas, cada uno de los pares pues se va alimentando a diferente voltaje y tienen cambios de diferentes de polos, ¿verdad? De norte y sur. Existe una parte que es importante, el deslizamiento, que se desarrolla en un campo magnético que no es más que la velocidad de rotación que puede tener. Aquí hablamos de velocidad, aunque sean la alimentación, ¿verdad? Hablar de velocidad, pues no es muy común o no nos da una idea cuando hablamos de la velocidad en este caso, el rotor gira a una velocidad y el estator gira a otra velocidad. La velocidad no es en revoluciones la parte que tiene el estator, sino que conforme va cambiando ese voltaje, nosotros sabemos que manejamos 60 Hz y que hay una velocidad de 0.165 aproximadamente cuando se da una rotación, los 360 grados o 2 pi radianes. Cuando da ese cambio, esa velocidad, el rotor se dice que no va a la misma velocidad, que se tarda un poquito más, por eso no son tan eficientes en cuanto a que yo quiero ponerlo a una velocidad y detenerlo en cierto ángulo. Ahí pues es donde se utiliza, por ejemplo, para los robots, para toda esa parte, pues es donde se utiliza más un motor de corriente directa porque lo puedo detener en determinado paso y la velocidad es más estable o más constante. Igual ahí entran los motores a pasos también para esa parte, ¿verdad? Para que esté un poquito más exacto. Entonces hay una fórmula que me indica también la velocidad de rotación que depende de la frecuencia y del número de polos, principalmente esos dos, ¿no? Entonces la velocidad de rotación del campo magnético, pues si tengo 60 Hz y tengo 2 polos, me va a dar una velocidad aproximadamente de 3600, creo, 6 por 2, 12, 6 por 1.
Sí, 3600 cuando le pongo un par de polos. Si le pongo 4 polos, pues me va a ir reduciendo a 1800 y esas son las velocidades que se van manejando dependiendo del número de polos, ¿verdad? Y de ahí, pues también cómo determinar cuánto es el voltaje que se induce en una barra, principalmente en el de jaula de ardilla, que es una barra, la someto a un campo magnético y existe un voltaje inducido o una inducción magnética que está en función de la velocidad de la barra, la densidad del flujo magnético y la longitud del conductor. Y de esa manera, pues yo puedo determinar cuánto es el voltaje que se induce en ese motor, ¿no? Que se supone que la barra es un movimiento relativo, a veces decimos movimiento, a veces decimos velocidad, cuando solamente alimentamos con un voltaje de corriente alterna, ¿verdad? Entonces ahí como que suena un poquito ilógico que haya una velocidad, pero sí se considera como esa velocidad. Ahí eso es un deslizamiento. Aquí, por ejemplo, cómo se desarrolla el par inducida. En los motores de inducción, aquí la primera figura, donde hay un campo magnético giratorio que se induce un voltaje en las barras del rotor, primero, ¿verdad? Es esta parte. Y luego después la parte B, donde hay una corriente, donde ustedes ya saben, por ejemplo, cuál es la diferencia de desfasamiento entre una bobina, un capacitor y una resistencia, ¿verdad? La bobina se supone que tiene un ángulo ¿de cuánto? ¿De cuánto es el ángulo? ¿De 90? De 90 grados, así es. Entonces tiene ahí una diferencia de un ángulo de 90. ¿Cuánto es? Por eso es por lo que se forma esa parte de la diferencia entre voltaje y corriente que produce ese par, ¿verdad? Normalmente es de 90 grados y si es un capacitor, pues es ¿de cuántos grados son? Menos 90. Menos 90. ¿Y si fuera una resistencia? 0. 0, exacto. ¿Ah? Entonces ahí se supone que cuando es 0 es cuando se aprovecha al máximo toda la energía y esa parte, ¿no? Que cuando hay una diferencia en cuanto a esos puntos, ¿no? Entonces de ahí pues se va sacando y de ahí yo puedo determinar con esos datos o con esos valores de cuánto es el par que se induce, determinando voltajes, determinando campos magnéticos, dependiendo o induciendo esos campos magnéticos con una determinada corriente y de ahí puedo llegar a determinar el par que se induce en esa parte, ¿no? Y aquí está el concepto del deslizamiento, de lo que viene siendo del rotor, donde en la barra pues se inducen dos velocidades, ahí dice velocidad de deslizamiento de la máquina, de los campos magnéticos y del eje. Se supone que la velocidad de los campos magnéticos, como es un estator, pues obviamente no va a girar, pero de ahí se saca una velocidad y se determina y luego se conoce la velocidad del eje del motor, que hay una diferencia entre ellos casi siempre cuando es un motor de inducción. Cuando es un motor de corriente directa no hay diferencia, ahí van a la par las dos velocidades. Y ahí pues se supone que es un poquito más exacto la velocidad que se maneja. Y de aquí, pues yo puedo sacar de cuánto es el deslizamiento que puede tener dependiendo de su velocidad, ¿verdad? Puedo sacar la velocidad en revoluciones o puedo sacarla con una velocidad angular en radianes por segundo y puedo obtener de las dos maneras, existe la forma de cómo obtenerla. El deslizamiento se conoce o se determina por la letra S y que depende de la velocidad síncrona con la velocidad del motor dividido entre la velocidad síncrona, esa parte.
ya sea si es RPM, en ese caso es la letra N, si es radianes por segundo, pues en ese caso es la W. Esa es la diferencia de esa parte. Que también de ahí se puede despejar y puedo conocer de cuánto es el deslizamiento o cuánto es la velocidad mecánica en esa parte. Cuando, cuando hablamos de velocidad mecánica, nos referimos a la parte del rotor, al movimiento que tiene ese rotor, ¿no? A eso se refiere. Y ya pues igual puedo tener las dos, tanto en revoluciones como en radianes, ¿no? La frecuencia, pues la frecuencia, en este caso se considera que la frecuencia que se maneja, pues ya la conocemos para la alimentación eléctrica, pero la parte del rotor maneja una frecuencia diferente o un valor diferente, y ese pues se puede calcular también en base de ese deslizamiento, y la parte del rotor maneja frecuencias mucho más pequeñas que los 60 Hz que le podemos dar, ¿no? Entonces, si el rotor se bloquea y no se puede mover, entonces quiere decir que tendrá la misma frecuencia, o que hay diferentes frecuencias para que funcione en esa parte, ¿no? Y el deslizamiento, pues va a tender a tener un valor de 1, aunque pues no lo pueden dar el problema, y ya de ahí poder determinarlo, ¿eh? Y también, pues, como puedo sustituir el valor del deslizamiento ese, y también puedo tener la frecuencia, en este caso la frecuencia del rotor, ahí aparece como FR, la FE es del estator, ¿ah? Y de esa manera puedo determinar de cuánto es la frecuencia que maneja esa parte del rotor, ¿no? Y también puedo determinar en base a sustituir, por ejemplo, la frecuencia eléctrica, que la vimos en esa parte, que depende, o que de ahí la puedo también despejar de la frecuencia eléctrica, de lo que teníamos como la velocidad síncrona, donde tenía los 120 multiplicado por la frecuencia entre el número de polos, y de ahí es donde también se puede obtener otra manera de cómo determinar la frecuencia del rotor, ¿verdad? Que va a ser diferente a la frecuencia del estator. Bueno, vamos viendo un pequeño problemita de cómo, y también voy a conectarme a Jamboard para ponerles por ahí las conexiones. No creo que recuerdo que ya habíamos hecho algo de conexiones. No sé si de los motores o solamente hicimos las conexiones de los transformadores. Bueno, hagamos las conexiones para los motores, y ahorita vemos cómo se determina cuáles voltajes, ¿verdad? Y luego ya vemos la parte del problema. ¿Cuáles son las conexiones que se manejan para los motores de un sistema trifásico? Uno podría ser de estrella. Ajá, así es.
¿Y cuál más? El de triángulo. Ajá, triángulo, exacto. Ok, aquí vamos a dibujar ambos. Normalmente ya a veces los motores pues manejan ya vienen hechas las conexiones para que se maneje de alguna forma, ¿no? Ya viene estructurado para que se maneje de una forma y ya no se batalle, solamente hay que saber la conexión de los números. A veces no se tienen números. Esa es una parte bien importante de que, por ejemplo, se puede uno encontrar anteriormente, ahora creo que ya no. Se podía uno encontrar así con el problema de que no había forma de conectar o la manera de cómo determinar esos puntos, ¿verdad? Anteriormente se tenía el problema de que como los cables tenían un número, si se les quitaba el número, pues ya no sabías cómo quedaba esa parte, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea, cuando ustedes se encuentren un motor con un montón de cables de salida, que a lo mejor pueden ser 9 o pueden ser 12, la forma de cómo se va numerando, y ustedes me van a decir ahorita, ¿cuál de esas dos formas, porque es estrella o doble estrella, en cuál se alimenta un voltaje de 220 y cuál 440? Ven las dos figuras en cuál se maneja este 220 y cuál 440. El primero podría manejar 220. O sea, quiere decir que aquí le puedo poner 220 volt, ¿sí? Pues es que, bueno, la verdad, Ya. podríamos utilizar dos lógicas. La primera que, como es doble estrella, pues su voltaje podría aumentar. O debido a que es doble estrella, su voltaje se divide entre dos, entonces no sé. Exacto, más o menos esa es la idea de precisamente la división de ese voltaje, pero no tanto el voltaje, más bien ahí va a ser la corriente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así como me lo mencionó, nada más cambiaría los voltajes, pero la forma como lo dijo estaría bien, ¿verdad? Aquí las bobinas se van numerando, se van teniendo esos números. Aquí el 1, el 2 y el 3 son la parte que queda libre. Aquí quedaría el número 4. Aquí quedaría el número 5. Puede ser que intercambie el 3 por el 2, pero no hay problema. Aquí sería el 6. Aquí sería el número 7. Me daría el número 8. Me daría el número 9. Y en la parte central quedaría el 10, el 11 y el 12. Estos números, por ejemplo, cuando yo tengo una alimentación, y ahorita ustedes ahorita me van a decir de cuánto, eh, cuando yo tengo la unión, aquí lo voy a poner.
Ok, aquí yo voy a unir esos cables, así con esos números que se tiene. Por ejemplo, tengo que unir estos para que dé la continuidad de esos números, ¿verdad? Todos estos para que tenga la continuidad. Y aquí va a pasar una corriente por cada uno de ellos con un determinado voltaje. Estas son las uniones. Obviamente la parte central, esta está unida y esta parte central casi siempre nunca lo puede uno ver o nunca está desconectado. Esta parte central siempre queda fija y por lo tanto a veces tenemos solamente 9 cables. Y de esos 9 cables hay que identificar cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3 y así sucesivamente y conectarlos de esa manera. Entonces, ahorita me van a decir si es correcto cuál es con cuál, ¿no? Y acá en esta parte, acá quedaría el número 10. Como les comento, el 10, 11 y 12 ya vienen conectados a veces internamente y ya no es necesario hacer una conexión. Aquí 11 y 12 van juntos. El 10, aquí quedaría el 7. Con el 11 quedaría el 8. Y con el 12 quedaría, en este caso, el 9. Ok, ahora me queda en este caso con el 7, me quedaría aquí el 1, aquí me quedaría el 4 que sería unido con el 5 y con el 6, y aquí me quedaría el 2. Y acá me quedaría el 3. En ocasiones, esto puede ser que el 2 vaya con el 8 y que el 3 vaya con el 9. Ahí no hay problema. En este caso, se van a juntar estos dos para hacer una conexión y de aquí se saca un solo cable, ¿verdad? De aquí también se conectan estos y de aquí pues se saca otro cable para mi sistema trifásico. Entonces, aquí las uniones son mayores, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner la unión de cuáles cables se unen. Aquí en este caso el 1 con el 7, el 2 con el 9. Ahí puede ser que a veces sí hay cambios en que en ocasiones ponen 2 con 8 y 3 con 9, pero lo demás no cambia. 3 y 8. En este caso el 10, 11 y 12. Y hay otra unión que en este caso es 4, 5 y 6. Que son las uniones que se hacen. Ok, aquí, ¿cuánta corriente pasaría? Por ejemplo, en la primer figura, la estrella, ¿cuánta corriente pasaría por cada una de las bobinas? Por ejemplo, aquí, ¿cuánta corriente pasaría? Pues pasaría la corriente total que tiene esa parte, ¿ah? ¿Cuánta corriente pasaría acá en este sistema? Pues aquí va a entrar la corriente y se divide en 2 partes, ¿verdad? Aquí la corriente, le voy a poner con un color rojo, aquí entraría la corriente de esta parte y de aquí se divide en 2 partes. Una parte va a pasar para acá y la otra parte se va a ir a la otra parte y de aquí se divide en 2 partes. Entonces, con esa corriente, vamos a suponer que si yo tengo un motor, el más sencillo de saber, es un motor de 10 HP, aquí le voy a poner sus características, es un motor de 10 HP y puede manejar un voltaje. Digamos que maneje a 440 volt y que maneje
15 amperes. Ok. Con esas características, ¿qué pasaría cuando yo le cambio el voltaje a 220? ¿Qué pasaría con la corriente y ese punto? Por ejemplo, aquí le voy a poner, aquí mismo, le voy a poner la otra característica. Nada más los voy a dividir esa parte. Aquí seguirían siendo 10 HP. ¿Y qué pasaría si le cambio ahora a 220 volt? ¿Y cuánta corriente va a consumir? Pues ahora va a consumir el doble para que se mantenga, en ese caso, esa misma potencia. Ok, ¿cuál de las dos conexiones lleva 440 y cuál lleva 220 con esas características? ¿Alguien que nos lo comente? Pues el doble estrella es el de 220, Exacto, ¿eh? ¿Por qué es el de 220? porque necesita doble corriente para que se mantenga. Exactamente, ¿verdad? Entonces, se necesita mantener la misma corriente en cada una de las bobinas, o las bobinas están diseñadas para esa corriente. Por ejemplo, a la primer figura no le puedo poner 220 porque pasaría el doble de corriente y el doble de corriente pues dañaría en ese caso a esa parte, ¿verdad? Entonces aquí serían 440 y aquí serían 220 volts. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como también se determina cuál conexión voy a hacer. Bueno, pues dependiendo, si lo conecto a 220, voy a tener mayor corriente. Si lo conecto a 440, voy a tener menor corriente. Entonces, la estrella simple es para 440, la doble estrella es para 220, y estas uniones son muy características de que ustedes, cuando ya laboren en la parte industrial, los puedan observar, tal vez en el dato de placas, o tal vez se los comente ahí a alguien de ustedes, ¿eh? Entonces, esta es la forma también de cómo se conectan. Aquí conectamos una bobina entre 1 y 4, pero puede ser varias bobinas. Si tiene, por ejemplo, 24 ranuras el estator, por lo menos va a tener 12 bobinas. Entonces, de esas 12 bobinas hay que dividirlas entre 3 y de ahí se sale. Serían cuatro bobinas por cada uno, o sea, entre el 1 y el 4 habría 4 bobinas, ¿ah? Entre el 7 y 10 también 4 bobinas, puede ser, entonces depende ahí de cuánto es el número, ¿verdad? El número de ranuras puede ser 24 y puede ser como, ahí es el par de ranuras, ocupa una bobina, aunque puede ser doble la bobina, ¿sí? Entonces, de esa manera es la conexión que se puede tener. Ok, entonces esa es la manera de cómo se conecta, en este caso, un motor de inducción a 440 o a 220 volts. Y es un sistema trifásico. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, ok, Sí, profe, todo bien. ok, bueno. Un ejemplo muy sencillo, vamos a hacer de un motor de inducción.
donde pues utilicemos esas fórmulas que de alguna manera vimos muy general. Aquí tengo un motor de inducción a 208 volt, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, conectado en estrella. Aquí me dice conectado en estrella, pero no me dice si es estrella o doble estrella. Casi siempre lo que vamos a encontrar es esa forma estrella. Puede ser doble o puede ser sencilla. En este caso, pues de acuerdo al voltaje, pues debería de ser doble estrella. Entonces dice, tiene un deslizamiento a plena carga del 5% y me pregunta cuál es su velocidad síncrona de ese motor, ¿no? Ok, para eso pues hay una formulita muy simple y muy sencilla que me decía que la velocidad síncrona bueno, y la N se fue un poquito largo, ¿verdad? No es eso, porque si lo hago un poquito más largo representa la eficiencia, pero no, aquí es N normal, síncrona, que es igual, por ahí determinábamos 120 por la frecuencia entre el número de polos. Y de aquí pues puedo determinar rápidamente cuál es la velocidad. Va a terminar la llamada, ahorita nos volvemos a conectar. Por ahí vuelvo a molestar a Ivania. Bueno, continuando con el problema, pues en ese caso nada más es sustituir los datos. Conozco todos los datos que tengo ahí. Entonces solamente sería ahí serían los 120 multiplicado por la frecuencia que me lo dice ahí, que son 60 Hz. Y que toda esa parte va a estar dividida. Profe, ¿por qué 120? Es una constante que se maneja. O sea, los 120 es una constante que manejan para poder determinar la velocidad síncrona del motor. Ok, sí me expliqué. Sí, profe, gracias. Ok, bueno. En ese caso, pues nomás es sustituir los datos, serían 120, la frecuencia vale 60, los polos me dice que son 4 y ya de ahí determino de cuánto es. ¿Cuánto me da esa? Me daría 1800 revoluciones por minuto. Esto sería para el inciso A, que es lo que me piden, de cuánto es su velocidad síncrona, y a eso se refiere esa velocidad síncrona. Para el inciso B, me dice que cuál es la velocidad del rotor con carga nominal. El inciso B. Y de ahí, pues, voy a utilizar la velocidad síncrona y voy a utilizar el deslizamiento para poder conocer de cuánto es esa velocidad. En este caso del rotor, que se conocía como NM,
que es de la máquina o que es esa parte, ¿verdad? Entonces, esto sería igual, o sea, la velocidad estaría en función de 1 menos S, que ese es el deslizamiento, y multiplicada por la velocidad síncrona ns. Ok, entonces a partir de ahí pues puedo determinar de cuánto es la velocidad del rotor, que es muy simple, ¿no? Muy sencillo. Aquí sería 1 menos, ahí me dice que el deslizamiento a plena carga es del 5%, le voy a quitar el porcentaje y me quedaría 0.05. Caray. Y que eso va a estar multiplicado por la velocidad, que es la síncrona que acabo de encontrar, que serían 1800. Y que eso me daría ¿cuánto? 1710. 1710, ok. Eso también serían revoluciones por minuto. En ocasiones también encontramos lo de revoluciones de esta manera, revoluciones por minuto o también como RPM, ¿verdad? Ahí encontramos de esas formas a veces diferentes. Y luego me pregunta cuál es la frecuencia del rotor. La frecuencia del rotor, acuérdense que es una formulita también muy sencilla. En este caso es el inciso C. La frecuencia del rotor, FR, era igual al deslizamiento, que es S, por la frecuencia que tenía FE, que era la frecuencia del estator. Y pues esto también es sencillo, ¿verdad? Tenemos el deslizamiento que vale 0.05. Y que eso va a estar multiplicado por la frecuencia, que son los 60 Hz. Y de esa manera puedo encontrarlo. ¿Cuánto me da esa cantidad? 3. 3 Hz, ¿no? En ese caso me dan los 3 Hz. Listo, pues es muy simple, ¿no? Y luego ya nada más me pregunta de cuánto es el par. También puedo determinarlo por otro medio, ese valor de la frecuencia. Le voy a escribir aquí para ver la otra parte, a ver cuánto nos da. FR también la puedo encontrar con el número de polos. En este caso, el número de polos, que es P, que va a estar dividido entre 120, que es una constante del problema, y que esto va a estar multiplicado por la N síncrona menos
la N M, que viene siendo la parte del rotor, ¿verdad? Ok, si hago esta ecuación, ¿cuánto me quedaría? Sería 4 entre 120 por 1800 menos 1710. ¿Cuánto me daría esa parte? También da 3. Ok, entonces ahí debería de ser los 3 Hz, ¿verdad? Bueno, aquí lo podríamos colocar como sería el número de polos, serían 4 dividido entre 120 y eso va a estar multiplicado por 1800 menos 1710 y eso da 3 Hz. Ok. Esa es una manera solamente de comprobar esa parte, ¿eh? Y luego ya, por ejemplo, el par, de cuánto es el par del motor con carga nominal, pues de ahí sería el par de carga, que sería en este caso el inciso D. Lo voy a poner acá en esta parte. Aquí le voy a trazar una línea para dividirlo un poquito. Aquí sería el inciso D. Encontrar el par. En este caso es tau con carga. Va a ser igual a la potencia de salida entre la velocidad, pero en este caso va a estar en radianes por minuto. Entonces de aquí voy a determinar tau, que sería igual y aquí tengo que hacer el cambio en la parte de abajo. En la parte de abajo, por ejemplo, tendría que tener, tengo los 1700, que es la velocidad que maneja en ese caso. Esa velocidad de los 1710 serían revoluciones por minuto o divididos entre minuto. Y de ahí para convertirlo, ¿cómo le hago? Pues lo tengo que multiplicar, en este caso, por 2pi. Le voy a poner con letra. 2pi, que son los radianes sobre segundo, ¿verdad? Que son radianes. En este caso, el 2pi representa a los radianes entre revoluciones. Aquí serían, bueno, a ver si cabe un poquito. 2pi, que serían en este caso radianes sobre revoluciones. Sería esa parte. Y ahí solamente me faltaría también la conversión de minutos a segundo, ¿verdad? Entonces aquí sería un minuto dividido entre 60 segundos. Bueno, eso es lo que me quedaría en la parte de abajo, y en la parte de arriba se supone que la potencia de salida son los 10 HP, pero los tengo que convertir, en este caso, a watts. Entonces los 10 HP serían 10 HP
multiplicado por, ¿cuánto es la conversión? Un HP, ¿cuánto equivale? ¿A cuántos watts? 746. Exacto. 746 watts. Y listo, de ahí encuentro cuánto vale tau. ¿Cuánto me daría ese par? 41.7 Newton metro. Ok, muy bien. 41.7 Newton por metro. Y listo, ya determiné ahí el problema. Es sencillo esta parte. ¿Cuál es la velocidad síncrona? ¿Cuál es la velocidad del rotor? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto es el par de salida que tiene esta parte? ¿Alguna duda? Bueno, ok, vamos a pasar la lista de asistencia y ya para poder terminar el día de hoy. Susana Aguilera. Presente. Ok, gracias. Carlos Arturo. Ok. Eduardo Octavio. Presente. Ok.